La palabra del Señor va a estar en segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Los amigos se van a ir a sentar con los papás, el Anderson con la mamá y el Benja también con su mamá. Y el Javier le va a pasar el avioncito al papá. ¿Ya? Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a darle lectura, ¿cierto? Segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 2 nos toca el día de hoy para darle exhortación. Amén. Yo tengo la versión, ya leamos la de arriba, para que leamos todo lo mismo. Dice así, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como costumbre de la iglesia, aquí nosotros la leímos generalmente sentados, por si acaso. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Gracias, Andrei. Les voy a hablar un poco con respecto al contexto histórico en el cual se desarrolla esta carta. Sabemos que Pablo, ¿cierto? Él fundaba iglesias, salía a predicar, ¿cierto? Este apóstol, y fundaba iglesias, y una de las iglesias que fundó, como lo hemos aprendido anteriormente, fue Tesalónica. La iglesia de Tesalónica fue fundada, ¿cierto?, por Pablo. Y esa iglesia se desarrollaba en un contexto súper hostil, porque en ese tiempo estaba gobernando Nerón, el terrible Nerón, no es lo que nos pasaron en historia, ¿cierto? Y ese varón odiaba a los cristianos, incluso los culpó de quemar Roma, y de esa forma pudo adquirir, ¿cierto?, mayores adversarios para los cristianos. Él los aborrecía, prendían fuego, quemando los cuerpos de los cristianos, los prendían como antorcha en las calles para iluminarse en ese entonces. Y de esa forma, ¿cierto?, en ese lugar fue donde Pablo fundó esta iglesia. Y Pablo anteriormente, él tuvo que huir, predicó, fundó la iglesia, pero tuvo que arrancar de ese lugar porque los judíos de aquel entonces, al ver que Pablo adquiría muchos más personas que se unían al cristianismo, le tenían envidia. Y le levantaron, ¿cierto?, calumnias diciendo que él se predicaba a un rey superior y que como hacía que las personas de ese entonces los aleonaba, podríamos decir en nuestro lenguaje, los aleonaba para que estuvieran en contra de Nerón. Y de esa forma, ¿cierto?,
al final expulsaron a Pablo de Tesalónica. Y esto lo podemos encontrar en Hechos 17, capítulo 17, 5 al 9. Ahí está esa historia, donde Pablo, ¿cierto?, lo echaron de Tesalónica. Y en ese contexto, de esa forma se fundó esta iglesia y se movían. Los cristianos eran totalmente perseguidos. Tenían mucho temor. Y anteriormente Pablo no los dejaba, como decía el pastor la vez anterior, no los dejaba así, fundaba la iglesia y se iba y se olvidaba de las personas. No, él seguía a través de cartas, amonestando, enseñándole a ellos sobre el evangelio, diciéndole cómo debían actuar, cómo debían dirigirse ellos, cómo debían proceder como cristianos. Y esta es una de las segundas cartas que él envía. Y en el capítulo 2, ¿cierto?, que leímos nosotros ahora, lleva como subtítulo Manifestación del hombre de pecado. Y en esta carta, ¿cierto?, Pablo les dice, les insta, le dice, hermano, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien su forma de pensar. Aquí en el verso 2 le dice, capítulo 2, verso 2 le dice, que no cambien su forma de pensar, que no cambien su forma de seguir, ¿cierto?, el evangelio, ni que se sintieran asustados. Porque lo que estaba aconteciendo en este momento es que muchas personas venían en nombre de Pablo, en el verso 2 le dice, en el nombre de Pablo venían a atemorizarlos, predicándole un evangelio distinto, haciéndoles creer de que Cristo ya había venido, ya que había venido su segunda venida. Entonces estos varones estaban muy preocupados y escuchaban, porque en ese entonces no tenían la Biblia, no tenían las cartas solamente que Pablo regularmente les enviaba para enseñarles. Y ellos creían esto, entonces Pablo por eso le dice que no cambien fácilmente su manera de pensar y no se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra. Entonces Pablo le dice, yo no les he escrito nada, entonces no crean a todo lo que les están hablando. Yo, en mi razonamiento, pienso que estos judíos, cierto, que se sentían celosos de que estaban perdiendo seguidores, y se estaban uniendo al cristianismo, estaban aceptando a Jesús como su Salvador, ellos se sentían atemorizados porque al perder personas que le seguían, también los recursos económicos eran menos, ellos perdían poder en medio del pueblo y por eso Pablo, ¿cierto?, les advierte, porque ellos estaban enseñando una doctrina errada, diciéndole, ¿cierto?, de que Cristo ya había venido, y Pablo más abajo le dice, de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá, y Pablo aquí les aclara que no vendrá antes que venga la apostasía, el hijo de pecado, le dice, el hijo de perdición. Y Pablo aquí les vuelve a hablar y les dice que él se opone totalmente a lo que es Dios, a lo que es Cristo. Entonces les deja en claro, Pablo en la primera carta a Tesalónica ya les había hablado acerca de la venida de Jesucristo, les había hablado acerca del arrebatamiento que venía a la iglesia, pero ellos dudaban, como estaban, imagínense, estaban sometidos a una persecución tremenda, los mataban, los ponían en el circo romano y tiraban leones para que se comieran a los cristianos. Esa era la persecución a la que ellos estaban siendo sometidos. O sea, claramente lo más probable es que ellos pensaran, o sea, esto es la gran tribulación, esto es la gran tribulación. Para ellos podían creer en lo que le estaban advirtiendo a este otro hombre, trayéndole enseñanzas engañosas. Pero Pablo aquí les dice, y les dice en el verso 8, ¿no se acuerdan de cuando yo estaba todavía con ustedes? Les advertí acerca de esto, les advertí, Pablo les había hablado anteriormente, claramente ellos lo habían olvidado, y con ese gran temor que sentían, se sintieron, ¿cierto?, ya viniendo, y dijeron, tal vez ya Cristo vino y yo me quedé, no sé. A veces igual nosotros bromeamos con eso, Cristo vino ya, cuando a alguien no lo hemos seguido, Cristo vino y se fue con el Señor. Pero estos hombres, con la gran presión que tenían y la gran persecución a la cual estaban sometidos, ellos dudaron y se olvidaron de las enseñanzas que Pablo les había dejado. Pero Pablo envía esta carta, como decía el pastor anteriormente, él no los dejó solo y se enteró de lo que estaba ocurriendo en Tesalónica. Y como buen pastor y buen papá, ¿cierto?, de esta iglesia fundada, él volvió a hablarles a ellos y les dijo claramente de qué se trataba la apostasía. La apostasía es rebelión, ¿cierto?, alguien que se opone totalmente a Dios. También habla del hombre, ¿cierto?, de pecado. Y claramente con las características que Pablo les da en esta carta,
le dice que no es él, que aún no ha llegado el tiempo. Porque capítulo 9, en el 8 les dice que se manifestará ese malvado a quien el Señor vendrá a matar con el espíritu de su boca y destruirá con un gran resplandor de su venida. ¿Cierto? Cuando venga este hombre, luego vendrá Jesucristo y lo va a matar, va a aniquilar con él. Pero este hombre igual tenía ciertas señales. Él iba a hacer prodigios, milagros, muy similares, imitando a lo que Jesús hizo cuando estuvo acá en la tierra. Entonces Pablo les dice que no tengan miedo, que no se dejen engañar por esto que estaba ocurriendo en ese entonces. Y le dice en el verso 10, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer la verdad, se deleitaron en la injusticia. Pablo igual le dice que no es algo simple lo que va a ocurrir en ese entonces. Va a ser algo tremendo. O sea, nadie va a poder quedar inadvertido de lo que va a ocurrir en ese momento cuando sea la venida, ¿cierto?, del hombre de pecado. Y muchas veces nosotros acá, en esta época, 2000 años después, seguimos esperando, ¿cierto?, la venida de nuestro Salvador. Y también nosotros muchas veces nos confundimos y empezamos a ver, ¿cierto?, las redes sociales, las noticias, las guerras, cuando se levanta un presidente que es muy malvado, ¿cierto? Cuando salió, me acuerdo, el primer presidente negro, también cuando sale el Papa, pero la palabra nos dice que no es aún el tiempo. Y así, imagínense, en esos años, ellos también tenían temor y pensaban y nosotros no somos para nada perseguidos como son ellos. Nosotros estamos en una taza de leche, si podríamos decirlo, comparado con lo que experimentan ellos. Pero el hombre siempre trata como de querer saber más. Nosotros siempre queremos como indagar y estamos pendientes, ¿cierto?, de las grandes potencias mundiales que pasan en Estados Unidos, ahora con la guerra, ¿cierto?, de Israel. También nosotros nos asustamos, tenemos temor, tenemos interrogantes y tratamos, ¿cierto?, de en nuestra propia mente tratar de contestar esas interrogantes que Dios dice aquí en el capítulo 7 que es un misterio, que es algo oculto, que nosotros, aunque muchas veces querramos descubrir, hay cosas que nunca vamos a entender de lo que Dios y su plan perfecto tiene para la humanidad. Hay cosas que nunca vamos a lograr descifrar, nunca vamos a lograr porque por algo es un misterio. Y acá dice, ¿cierto?, en el 7 que hay alguien que lo detiene. Eso tampoco lo sabemos, quién lo detiene. Muchos en ese entonces pensaban que tal vez era Roma, el gobierno de Roma, ellos miraban su gobierno, que era lo que estaba deteniendo, ¿cierto?, la venida de Cristo. Y nosotros también a cada vez igual tratamos de analizar qué es lo que es. ¿Es Satanás el que detiene que venga Jesucristo? ¿Es el Espíritu Santo? ¿O es el amor que Dios nos tiene y que quiere que todos seamos salvos y que sigue dándonos más tiempo para arrepentirnos, para volvernos al Señor, para que nuestra familia y nuestros seres amados, aquellos que anhelamos que también sirvan al Señor y conozcan de su amor, lleguen y por ese amor que Dios nos tiene, retiene su venida? Hay muchas cosas que nosotros nos preguntamos y que tal vez nunca van a tener respuesta. Y que yo soy bien preguntona y no me quedo conforme, soy una de esas que siempre trata de buscarle como, ¿y por qué esto otro? ¿Y por qué? Y trato de... Y Dios también me hablaba con esta palabra, habla mi vida, porque primero me habla a mí con respecto a esta circunstancia, a esta situación que ocurría en Tesalónica y cómo lo podemos ver nosotros como cristianos en este tiempo. Porque la Biblia sigue siendo un instrumento que nos guía, a pesar de que han pasado años. Antes estas palabras venían en unos papelitos sueltos, iban ahí, pero han perdurado hasta el día de hoy. Y el único que ha sido capaz, ¿cierto?, de hacer que esta palabra siga siendo y transcurriendo por los años es Dios mismo, es su Espíritu, que no ha dejado que esto muera, que muchos más alcancen la salvación y crean en Jesús. Y recordaba, ¿cierto?, cuando acá en Tesalonicenses le hablaba, y nosotros también tengamos ojo con esto. Nosotros no vamos a discernir los tiempos claramente porque humanamente no lo vamos a lograr. Y probablemente no lo veamos, porque la iglesia, su palabra dice que va a ser arrebatada.
La palabra dice que nosotros vamos a ser arrebatados antes de que esto ocurra, antes de que el anticristo se manifieste, antes que venga la tribulación. Si estamos alineados a la palabra del Señor, si hemos creído en el Señor, nosotros seremos arrebatados. Y así es que, como les decía a ellos, no se olviden lo que yo les dije cuando venga Jesucristo. Ellos van a ser arrebatados. Hijo, por favor. Entonces nosotros, así como le hablaba a Tesalonicenses, a nosotros también nos dice el Señor que no perdamos muchas veces el tiempo. Me dice a mí, no pierdas tanto el tiempo, Stephanie, buscando respuesta a todas tus preguntas, porque no la vas a encontrar. Si es bueno saber lo que va a ocurrir, sí, pero no te olvides que tú vas a ser arrebatado. No te olvides que tú ya no vas a estar en ese momento. Ocúpate de otras cosas. Y como le decía a estos varones, ¿cierto? No teman, no se afanen, ¿cierto? Porque esto no lo van a ver tal vez muchas veces. Imagínense, pasaron 2.500 años, 3.000 años y no lo vieron. Ellos vieron la muerte de otra forma. Llegaron a la presencia de Dios de otra forma. Y me quiero, ¿cierto?, detener en los versículos siguientes, cuando más abajo les habla, ¿cierto?, luego de exhortarlos, Pablo, y les dice que no teman, que no se afanen en ese tema, y les aclara el punto para que no sigan tampoco engañándolos los otros. Y más abajo yo le dice, pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Pablo le dice que él siempre daba gracias a Dios por la vida de Tesalónica, por los miembros de esa iglesia, porque a pesar de esa persecución que ellos eran sometidos, permanecían fieles. Hermanos amados por el Señor, que desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. En estas palabras quisiera detenerme y reflexionar en esto para nuestros tiempos, así como Pablo les decía que todo lo anterior, ¿cierto?, sobre la venida del hombre de maldad, sobre la apostasía, y aquellos que no creyeron seguirán siendo engañados, que no quisieron recibir la palabra, y hasta el día de hoy, ¿cierto?, siguen siendo engañados muchas personas, o siguen con un velo en los ojos, no queriendo recibir a Dios, no queriendo servir a Dios, o sirviendo de la forma que ellos estimen conveniente. Y muchas veces nosotros también lo hemos hecho, hemos tratado de servir a Dios de la forma que a nosotros nos conviene. Y estas palabras Pablo les dice, ¿cierto?, que él daba gracias a Dios por esto, pero que ellos debieran rescatar, como le dicen estas palabras, que Dios los haya escogido, que Dios los haya escogido para salvación, que se centraran en ese mensaje. Termina estos versos diciéndole aquello. Y nosotros, como esa iglesia, en estos tiempos, tal vez no estamos siendo perseguidos de esa misma forma. No estamos siendo, no por salir a la calle y nos preguntan, no, usted viene saliendo de una iglesia, venga ahora acá, la llevo detenida y se va presa, o la vamos a utilizar para alimentar perros, no sé. No sufrimos literalmente esa persecución. Sí estamos bombardeados de mucha información, de tentaciones, de distracciones que nos desenfocan del punto al cual Dios nos quiere llevar y guiar. Sí podemos decir que estamos viviendo muchas veces bajo malas doctrinas, enseñanzas equívocas con respecto a la palabra del Señor, así como en aquella época. Pero la gran diferencia, ¿cierto?, que nosotros tenemos la palabra como guía. Ellos no tenían la Biblia, no tenían todos estos libros, la historia y la experiencia de todos estos hombres no la tenían, nosotros sí. Sí estamos viviendo, y no lo podemos negar, un mundo de mucha violencia, en el cual cada día, ¿cierto?, vemos la televisión o las redes sociales, nos dicen, no sé, hace poco, 7 asesinatos acá en Concepción, y seguidos durante una semana. Jamás yo creo que habíamos visto eso. El nivel de violencia al que estamos alcanzando, el que se está viviendo en nuestro país, anteriormente no lo habíamos visto o no lo habíamos oído de la forma que se está haciendo ahora, porque las noticias ahora son mucho más masivas. Nos llegan cada día una noticia tras otra. Pero tenemos mayor conocimiento de lo que ocurre a nuestro alrededor y globalmente. Estamos mucho más informados de lo que no solo ocurre en Chile, sino a nivel mundial. Y eso también genera en nosotros temor, angustia. Y volvemos a pensar, viene el Señor, están prontos sus pasos, y nos empezamos a cuestionar.
y empezamos como a generar muchas veces incluso psicosis en medio de las redes sociales, cuando uno se junta a conversar con la familia. Y nos sentimos realmente atemorizados ya de salir, muchas veces, ¿cierto? Sentimos, ese tal vez puede ser nuestra, pero no es por ser cristiano. No es por ser cristiano. Es porque estamos en este mundo caído, ¿cierto? Pero su palabra nos dice que confiemos que Él ha vencido al mundo, ¿cierto? Y como les decía, la diferencia que nosotros tenemos con esta iglesia es abismante, es gigante, porque nosotros ninguna de esas cosas las padecemos. Incluso estamos a un clic de buscar en nuestro celular y tener una Biblia y saber si nos están engañando con lo que nos están enseñando acerca de Dios o si es verdad. Ellos tenían, imagínense, que esperar que Pablo les mandara la carta para poder recién saber si estaban diciéndole verdad o era una falsa doctrina. Entonces nosotros estamos a un clic, a un libro de tener la verdad. Y si no la conocemos es porque realmente no nos interesa o no nos esmeramos en saberla. Pero todas estas cosas, ¿cierto?, no nos deben generar temor. Porque la palabra también nos dice que Él ha vencido al mundo. Y ese es nuestro descanso como cristianos el día de hoy. No podemos vivir atemorizados de lo que ha de venir y pensando continuamente, voy a mandar a mi hijo al colegio y va a pasar esto. Y en realidad como mamá sí nos pasa. Pero debemos aprender a descansar en el Señor. Debemos aprender, ¿cierto? Porque estas cosas van a seguir ocurriendo. Y como la palabra lo dice, van a seguir aconteciendo y cada vez esa maldad se va a multiplicar, se va a hacer más grande. Pero nosotros no debemos temer y no debemos desenfocarnos del llamado que Dios nos ha hecho, del deseo que tiene para nosotros. Más bien debiéramos orar por estos temas, afirmarnos en la palabra y aún, ¿cierto?, los que estamos con vida, seguir esperando esa venida del Señor. Puede que pasen 20 años, hermano, y que Cristo no venga. Y que tal vez sus nietos, sus bisnietos sean arrebatados si son conocedores del Señor. Puede que yo no vea, pero que mientras estos años que pasen, ¿qué voy a hacer? ¿Vivir con el temor de lo que está ocurriendo a mi alrededor? ¿O vivir con esa esperanza de que un día Cristo vendrá por mi vida? Con esa esperanza de que si me muero, si salgo a la esquina y me atropellan, mi alma se irá con el Señor. Y esa es nuestra fe, nuestra esperanza, a la cual debemos enfocarnos y vivir. Y esa esperanza al cristiano le trae gozo. Pero muchas veces, ¿cierto?, nuestra humanidad, nuestras propias deseos, nuestras propias preocupaciones y nuestra mirada y nuestro centrarnos en nosotros mismos, en nuestras propias preocupaciones, en nuestros propios deseos, nos afecta, nos desmoraliza, nos paraliza y no nos permite seguir adelante. Y nos enfocamos más en el vaso medio vacío que en el lado lleno del vaso. Si Cristo viene hoy, será la voluntad de Dios. Si vienen 20 años más, gloria a Dios, porque serán los que no han sido alcanzados, van a ser alcanzados. Pero por eso me llevaba a reflexionar este tema de estos hombres que estaban preocupados, así nosotros también nos preocupamos. Pero Pablo les dice que más bien en vez de preocuparse, ¿cierto?, den gracias por haber sido escogidos. El día de hoy Dios me decía, da gracias por ser escogida. Da gracias porque escuchaste mi voz y no cerraste tus oídos, sino que hoy tienes una nueva historia que contar. Que desde que el día que yo llamé a tu puerta, tú abriste tu corazón, abriste tu alma, tal vez con miedo, lleno de temores, porque no sabías qué significaba ser hijo de Dios. Pero yo te hice una nueva criatura. No te sigas desenfocando en lo que puede ocurrir en este mundo, lo que ha de venir, si las leyes cambian, si el presidente tal vez tiene una doctrina totalmente equívoca a lo que es mi palabra. No sientas miedo, no sientas temor, porque yo he vencido al mundo. Y yo te he dicho que estas cosas van a ocurrir. Yo te lo dije. Si no estás seguro, lee mi palabra y allí lo encontrarás. Allí lo encontraremos, hermano. Allí encontraremos esa verdad que nos hará realmente libres.
Ya no dejemos que el enemigo nos encadene con ese temor. Ya no dejemos que el enemigo y nuestras propias preocupaciones nos encadenen y nos roben el gozo de la salvación. El gozo de la salvación que es Jesucristo, que vino a nuestra vida, que nos dio salvación y que cambió nuestra historia. De siendo hijos perdidos, tal vez, nos hizo nueva criatura y nos llamó hijas, nos llamó hijos. Bien, entra al gozo de tu Señor, le habla en las Escrituras a algunos hombres. Así también nos habla, que ya no sigamos perdiendo el foco. Me habla a mí, primeramente, deja de perder el gozo de tu salvación. Deja de perder el gozo de lo que yo te he dado. Porque en Juan 1, 4, 6, Dios les habló a sus hijos y les dijo, Dios es amor. Y en el verso 18 dice, en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor es Dios. Ese perfecto amor es Dios para usted, para mí, para los niños, para los jóvenes. El perfecto amor es Dios. Que ya no sigan buscando el amor en otros, porque el perfecto amor es Dios. Y cuando tengan ese encuentro con Cristo y con Dios, ese amor será un complemento, pero ya no llenará tu vida porque lo que lo llena es Dios. Cuando somos jóvenes, queremos solo encontrar el amor, encontrar a alguien que nos acepte. Pero ya Dios los aceptó tal como son. Ya Cristo los aceptó tal como somos. Y nos refugiemos en ese amor que Dios quiere que cada día podamos vivir y reflexionar en base a Él. Y no en temor por lo que ha de venir. No en temor que porque si no sirvo a Dios, si no llego a la casa de oración, me voy a perder o Dios no me amará. Que ese no sea nuestra motivación para servir a Dios, sino que sea el amor, ese amor inmesurable, ese gozo de servir a Dios, no sentirlo como una carga, no sentirlo como un atavío, como algo que no podemos llevar. Porque Dios nos dice que sí lo podemos llevar en Él. Cuando nosotros queremos hacernos cargo de servir a nuestra manera, se transforma en una carga. Pero cuando Dios vino a nuestra vida, Él les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, echa sobre mí tu carga que yo te la llevaré. Que yo la llevaré, no nosotros. Pero humanamente, la verdad es que sentimos o siento muchas veces que humanamente no soy capaz de seguir haciéndolo así, porque descanso en mis propias fuerzas, descanso en lo que yo puedo solucionar, en lo que está bajo mi control, y me olvido de que el control es de Dios. Los que somos un poquito controladores, nos pasa eso. Queremos que todo esté bajo nuestro orden y si se mueve del lugar de donde nosotros lo dejamos, y nos cuesta mucho depositar nuestra confianza en Cristo, nos cuesta mucho descansar en Él. Se transforma en una carga muchas veces. Pero Dios nos viene a hablar en esta tarde de que su amor es superior. De que esa gracia, como le decía al final de esta carta a estos varones, ¿cierto? Que se gocen de esa salvación, que ya nos gocemos con tan solo ser escogidos. Que hay muchos que ya se pierden, pero que Dios nos llama en esta tarde a disfrutar de aquello y que ya no nos desenfoquemos por lo que hay a nuestro alrededor o lo que ha de venir, sino más bien nos enfoquemos en lo que Él nos está brindando el día de hoy. El día de hoy es uno, no hay otro. El día de hoy usted está escuchando la palabra, el día de mañana no lo sabemos. Que podamos disfrutar, que el diablo, que nuestras preocupaciones no nos quiten el gozo de su salvación. Y como más abajo les decía a ellos, anímense. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente y por carta les hemos enseñado. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios y Padre, que los amó y nos dio consuelo eterno en buena esperanza por gracia, les infunda ánimo en el corazón y les confirme en toda buena palabra. De esa misma manera, en esta noche, podamos encontrar en el Señor el gozo de su salvación, entender que somos escogidos. Que cuando el diablo viene a hablarnos que nosotros no podemos, que nosotros no lo vamos a lograr, recordemos que somos escogidos de Dios, que por algo estamos aquí, que por algo cuando estamos haciendo algo malo, viene el Espíritu Santo y nos redarguye y nos dice, no,
Tú no debes hacer eso porque tú eres hija mía. Tú eres hija. Ya no debemos ser esclavos del pecado. Ya no debemos ser esclavos del temor. Sino que Jesucristo sea nuestro consuelo, el consuelo eterno, y que nos da la esperanza por gracia. Y nos dice, ánimo, ánimos en su corazón si estaban preocupados por lo que ha de venir, por lo que ven con desesperanza muchas veces a su alrededor. Tengan ánimo, hermanos, porque en el cual hemos confiado es superior a todas nuestras cargas, a todo nuestro pesar. Si usted se compara con otras personas, su carga es mucho mayor. Y a veces uno se pregunta, ¿cómo la llevan? Es Dios solamente, el que da la fuerza, el que da el ánimo, el que nos levanta cada día. Y siéntase gozoso. Cuando se sienta atribulado y triste, pídale al Señor que le devuelva el gozo, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo. El gozo es fruto del Espíritu Santo. Muchas veces perdemos el gozo y la gratitud delante de Dios por enfocarnos en aquellas cosas, por enfocarnos en lo que no tenemos, que ahora ocurre mucho. Vemos muchas cosas y nos enfocamos más en lo que tenemos o lo que deseamos obtener en este mundo caído que cada vez se vuelve más malo, pero aún así nosotros queremos obtener más cosas en este mundo, que sabemos que en algún momento va a caer, que la única forma de seguir adelante es amarrados al amor de Dios, a la gratitud por todas las bondades inmerecidas que Él nos ha entregado. Que sigamos adelante, no con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Que podamos cada día meditar en aquello, que a pesar que venga cierta tribulación, angustia, persecución, que Dios está con nosotros. Y aunque pasemos momentos y tragos amargos, que no vamos a estar exentos de eso, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Como lo decía también el salmista, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que estemos fortalecidos en Él y que recobremos cada día aliento en Él. Que así como Tesalónica, ¿cierto?, se sentía débil y que en muchas oportunidades lo sentimos, pero esa debilidad nos hace darnos cuenta que no somos nada sin Dios, que nada podemos hacer sin Dios, que es el único, el que nos va a llevar, ¿cierto?, a la vida eterna y que va a hacer que este mundo caído para nosotros sea una taza de leche, mientras estamos bajo el amparo y el refugio de Dios. Amén. ¿Nos ponemos de pie, hermanos? Voy a pedir a mi hermano Jan que podamos entonar una alabanza y a través de esta alabanza usted pueda agradecer. Agradecer a Dios por todas sus bondades. Y sea que vivamos, ¿cierto? Sea que muramos, sea que pasen miles de cosas a nuestro alrededor, como estos varones, ¿cierto?, que estaban preocupados si Dios había venido y lo había dejado. Que nosotros tengamos esa esperanza y esa confianza plena de que seremos arrebatados si viene el Señor por nuestra vida. Seremos arrebatados juntamente con Él. Iremos a gozarnos a su presencia. Si es que cierre sus ojos